IWHERE, testimonio de una ex satanista. Prefacio. Este libro de testimonio tiene la intención de exponer las actividades de las fuerzas satánicas según lo experimentado y contado por mí. También contiene cómo fui liberada de este horrible enredo y operación demoníaca en la que estuve comprometida durante 17 años y medio, desde la edad de 2 años y medio. El libro tiene un trasfondo puramente evangelístico, ya que busca llevar a las almas perdidas a una relación eterna con Dios a través del Señor Jesucristo. El contenido definitivamente iluminará al lector sobre los poderes operativos ocultos y las actividades del diablo y sus huestes y, por lo tanto, hará que aquellos que los ignoran y los escépticos se den cuenta de ellos. También le mostrará cómo las personas podrían ser liberadas de ellos. No es para asustar ni para enviar miedo a quienes tendrían el privilegio de leerlo, ni está escrito con el propósito de enredar a las personas bajo el dominio de Satanás. Contiene mensajes que te liberan. Juan 8.32. Consulte su Biblia donde sea necesario. El testimonio es para cristianos y no cristianos. Dedicación y apreciación. Dedico de todo corazón este libro a nuestro Padre Todopoderoso en el cielo, quien a tiempo me permitió ser liberada de los poderes de las tinieblas, y a nuestro querido Señor Jesucristo, quien murió para salvarnos, incluido el Espíritu Santo que me inspiró poderosamente a escribir este libro. También está dedicado al pastor Godwin Dinkpa de las Asambleas de Dios, la hermana Gladys, a todos en Port Harcourt por ser usados por Dios para mi completa liberación. En Warri, mi agradecimiento es para el hermano regente y Sanren y otros que han sido de gran ayuda en mi trabajo del ministerio, el pastor Thomas Ukute, la iglesia Ancla de la Esperanza y el hermano Mesoma. También deseo apreciar todos los esfuerzos realizados por los hermanos Jeremiah Wakpor y Awatetko, los editores, de la Catedral Apostólica de Cristo en Warri, aquellos que escribieron y editaron el manuscrito y otros que contribuyeron de una forma u otra para la publicación exitosa de este testimonio. Aprecio mucho el aliento y la asistencia en oración del pastor Isaac Itoville de Benin y su ministerio, el ministerio cristiano pentecostal y toda la ayuda espiritual y física prestada por otros, demasiado numerosas para mencionarla. Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Introducción. Una exposición al satanismo sin miedo. Sin miedo, disculpa y vacilación, testifico cómo Dios me libró del mundo demoníaco. Este es el maravilloso poder de Dios en su manifestación, con la extensión de su mano liberando a aquellos que han sido cautivados por el diablo. El poder de Dios es real. Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Está más allá de la comprensión humana. De hecho, su grandeza es inescrutable e incomparable. Posee el poder más elevado, pero el diablo no puede presumir de competencia ante él. No es de extrañar que el salmista diga, «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos». Salmo 92, 5, y porque tú eres grande, y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Salmos 86, 2.10. El diablo es como un simple papel que podría romperse con el nombre de Jesucristo. Es un enemigo derrotado que no tiene un punto de apoyo ante Dios. Es un paria del reino de Dios. De hecho, es un criminal condenado, esperando ser arrojado al fuego del infierno en el último día. El libro de 2 Pedro 2, 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. El diablo no tiene abogado, pero nosotros los creyentes tenemos un abogado en el cielo, como lo registra la Biblia en el libro de 1 Juan 2, 1. El diablo tiene un reino dividido. Es diabólico y un déspota tiránico e inmisericordia que lleva a cabo operaciones ilegales. Es un ser ilegal que hace trabajos ilegales. Él tiene un poder contaminado, que ejerce, en el espacio. Sus agentes ilegales están ocultos como mi hermana Grace testifica en este libro. Gálatas 5, 1 dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Testifico la maravillosa obra de Dios en mi vida. Capítulo 1. Mi iniciación al mundo del espíritu y del agua. Soy conocida como Grace IWHERE. Vengo de Rumbocán y Okbakirienemoa, área del gobierno local de IWHERE del estado del Río, Nigeria. Soy hija de Chief MRS. Sunda IWHERE. Nací en 1970. Después de dar a luz a Verónica, mi hermana menor, nuestra madre murió y la familia nos entregó a una madrastra fiel y amable que nos crió.
Fui una niña nigeriana desafortunada que comenzó a vivir en el mar desde los 2 años y medio. Comencé a desaparecer y volver a aparecer, desde la infancia, pero la mayoría de las personas ignoraban esto. Fui iniciada desde el útero por mi madre, que era alta en jerarquía en operaciones satánicas porque tenía un vínculo directo con el mundo del espíritu del agua. Más tarde murió una muerte horrible después de que los demonios del mundo del agua la atraparon cuando salió con mi hermana menor a orinar. Comencé a trabajar bajo los poderes de la oscuridad, ya que me influenciaron. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fue porque mi madre no era cristiana que me inició en el horrible mundo demoníaco, el mundo en el agua. Padres, es muy necesario que sus hijos sean entrenados en el temor de Dios. Si usted, como madre o padre, se niega a entrenar a sus hijos en el temor de Dios, en el día de la rendición de cuentas se le considerará responsable como dice el libro de Romanos 14:12. Al principio, me presentaron a la reina de la costa, que es la matrona del mar. Ella es mitad pez y mitad humana y con la ayuda de la suplantación de poder, puede transformarse en cualquiera. La reina luego me presentó a la reina del océano Índico que tiene 7 caras diferentes con 2 patas. Esta era el tipo de mujer que me presentaron inicialmente. La reina de la costa siempre aparecería con su brebaje y un cinturón largo. El brebaje lo frotó en todo mi cuerpo y el cinturón nos amarró a las dos, a mí y a la reina de la costa, lo que nos hizo desaparecer con la brisa. El primer océano al que descendimos fue el océano Atlántico. En el curso de ir al océano, el agua no tocó nuestra ropa. A medida que avanzábamos, pasamos el primer océano, luego nos encontramos con rocas. No nos detuvimos ahí. Entramos y pasamos a través de un océano subterráneo más grande hasta que aparecimos en otro mundo, un mundo en el agua que está más allá de la vista humana, un mundo donde la maldad es la conversación del día, un mundo sin simpatía. Me llevaron por la ciudad durante unos 7 días y me dijeron que si cumplía con sus reglas y regulaciones, todo sería mío, pero escucha, el diablo no tiene ni una pizca de obsequio para nadie. Él da algo a cambio del alma preciosa de uno. Él es un mentiroso. Juan 8:44. Después de eso, reaparecí en el mundo físico. De hecho, estaba más allá del control humano sobre esta apariencia después de la iniciación. Me estaba comportando de manera anormal porque todo estaba mal conmigo y algunas veces dormía en el bosque. Quiero decir que me convertí en una niña problemática influenciada por el demonio. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Proverbios 20:11. La reina de la costa volvió con su brebaje y su largo cinturón y me dio la información de que estaban listos para darme una ceremonia de bienvenida en el mundo de los espíritus. Frotó mi cuerpo con el brebaje y nos abrochó a las dos. Nos volvimos hacia la brisa y atravesamos el océano Índico. Cuando aparecimos en el mundo, descubrí que en todas partes había sido electrificado y decorado. Invitaron a demonios locales, nacionales e internacionales, diferentes tipos de criaturas y una variedad de pitones porque un alma volvía a casa para ser destruida. El diablo solo quiere personas para la destrucción. Hubo alegría en su territorio de que la propiedad de otra persona había sido secuestrada para su destrucción. Había felicidad en el territorio. No es de extrañar que la Biblia dice en Juan 10:10 que el único negocio que el diablo hace es matar, robar y destruir, pero Jesús vino para que todos tengan vida en abundancia. Aunque la criatura de Dios fue quitada por ese hombre de aspecto feroz, el diablo, nada había tomado a Dios por sorpresa. Nada en ti lo ha tomado desprevenido. Él sabe lo que te está sucediendo y cómo rectificarlo porque la Biblia en Hebreos 4:13 lo describe como omnisciente. Entonces, cuando el diablo me llevó, Dios se estaba riendo de su locura. Dios predestinó mi vida y me permitió experimentar esta horrible experiencia para que yo pueda ser una de las personas que revelen estas cosas ocultas, para aquellos que aún ignoran sus formas, del diablo, para que podamos mantener al diablo donde pertenece. Una casa subterránea. Me pidieron que entrara a una casa subterránea donde vi gente sentada alrededor de una mesa. Cuando estaba a punto de sentarme, me pidieron que esperara. Fueron a su sala de computadoras y presionaron un botón y apareció una silla roja tapizada. Luego me pidieron que me sentara en él. Después de sentarme, estaba emocionada de verme a mí misma, una niña pequeña sentada en una silla muy buena, pero nunca supe que estaba pisando terreno peligroso. Si está trabajando con el diablo,
Su apariencia física puede parecer bendecida, pero sepa que está lanzándose tienda hacia Sodoma, una ciudad de destrucción. Génesis 19:24-25. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A partir de entonces, una cabeza sin cuerpo comenzó a distribuir sangre a los que rondaban la mesa con una taza, pero cuando llegó mi turno me negué a tomarla. Todos sacudieron la cabeza y me dijeron que si no cumplía con sus leyes, sería eliminada. Cuando insistía en no beber la sangre, entraron en su cámara interior y manejaron algunos poderes hasta que me vi obligada a beberla. Con la entrada de la sangre, mi sistema corporal cambió automáticamente, me convertí en mitad espíritu y mitad humano. Hay vida en la sangre y Dios está seriamente en contra de cualquier individuo que se esté alimentando de sangre, porque usted será responsable de las vidas destruidas. Génesis 9:4-6. Después de eso, me dieron 24 anillos de oro para tragar, que eran fichas para guardar secretos. Pero la Biblia dice en Lucas 12:2 porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Luego me dieron de beber agua de demonio serpiente para que me permitiera escuchar y comprender a las serpientes cuando hablan. Bebí el agua y comencé a escuchar y entender a las serpientes. Me pidieron que me acostara y algunas pitones grandes y entrenadas, rodaron sobre mí. Esto me hizo tener mucho miedo. La reina de la costa trajo una navaja afilada, cortó todo mi cuerpo y me chupó la sangre. Ella también se hizo lo mismo y yo le chupé la sangre. Así nos hicimos muy íntimas. Teníamos un vínculo, me refiero a un pacto de sangre sin separación de ningún tipo. Solo se necesitó el poder de Dios para desconectarme de ese vínculo sangriento. Me pesaron en una balanza y dijeron que debido a mi flexibilidad, no podría llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Como resultado de que no fuera rígida, dijeron que iban a invocar mi corazón para que se ocultara debajo de una piedra. Fueron a su habitación interior y mi corazón fue invocado y 580 demonios gigantes internacionales fueron invitados a venir y a enrollar una piedra. A medida que la piedra se enrollaba, encontré corazones de personas, escondidas debajo de la piedra, lo que los hizo endurecerse, sellarse y contaminarse, lo que les dificultaba comprometerse con nadie. No volverían a actuar como un humano normal. Se necesita el poder sobrenatural de Dios para transformar esos corazones, antes de que actúen como seres humanos normales. El libro de Juan 12:40 dice que cegó, el diablo, los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Gracias a Jesús nuestro Redentor, que siempre está disponible para liberarnos. Dios sabía el juego que estaba jugando el diablo. Él dijo en su palabra que les quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón carne para que puedan actuar normalmente, Ezequiel 11:19. Mi corazón estaba escondido debajo de la piedra y me transfirieron un corazón de piedra. Entonces tuve corazón de piedra. Después de este ejercicio, dijeron que ahora estaba calificada para vivir en su mundo malvado. A partir de entonces, comencé a odiar a las personas innecesariamente. No podía volver a hacer cosas en común con la gente porque me habían plantado un corazón de piedra. Capítulo 2. Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada vez que se acerquen estos meses, el diablo decidirá en el mundo espiritual que 6,000 personas deben morir en cada estado. Normalmente envía a todos sus agentes a causar accidentes en todas partes en este periodo del año. Por lo general, hay un flujo frecuente de sangre de todos los rincones del mundo hacia sus bancos de sangre internacionales. Luego me enseñaron cómo enviar personas a través de invocaciones. Primera invocación. Ellos, los brujos, invocaría el espíritu del mundo físico hacia una botella en el mundo espiritual que contiene ácido y sangre y se incendiaría, lo que a su vez tendría un efecto en el cuerpo físico. El cuerpo estaría muy caliente porque el espíritu de la víctima está dentro de la botella que contiene sangre caliente y ácido. La víctima sería llevada de un hospital a otro, pero no sabrían que se le ha realizado una operación espiritual. La Biblia lo registra en Efesios 6:12 que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda invocación. Posteriormente,
El espíritu de la víctima sería invocado en un ataúd cerrado para que en el mundo físico su respiración fuera normal, porque un ser vivo no puede mantenerse en un ataúd cerrado sin que la respiración de la persona se vea afectada. La víctima sería llevada de un hospital a otro, pero ningún hospital puede tratar un caso espiritual. Él o ella debe renunciar al fantasma, excepto que Dios interviene. Tercera invocación. Bajo esta invocación, el espíritu de uno sería invocado en un espejo. Luego usarán una espada afilada para golpear el espejo para que la sangre cubra el espejo, haciendo que la persona muera físicamente. Si Jesús no está en tu vida, estás en problemas, porque hay muchas tendencias de que las fuerzas de la oscuridad te influirán, ya que no hay cobertura o sustituto para ti. La Biblia dice en el libro de Salmos 18:2 que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. También Hechos 4:15 dice que no hay otro nombre que pueda salvar que el de Jesús. Estimado lector, es muy necesario que cada individuo entregue su vida por completo a Jesús por seguridad, porque Jesús es impenetrable. Corre por tu querida vida mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe ahora. Hebreos 12:2. Después de este entrenamiento, el diablo me ordenó que invocara a cualquier persona que conociera del mundo físico. Recuerdo a una hermana cristiana devota y fiel. Como resultado de sus actividades cristianas, nunca quise verla con mis ojos porque era un terror. Había buscado por todos los medios posibles para eliminarla, pero todo fue en vano. Decidí que debía matarla por invocación. Cuando invoqué, su espíritu comenzó a aparecer gradualmente en el espejo. Luego me dieron una espada afilada con la cual golpear su espíritu en el espejo. Cuando me acerqué al espejo y estaba a punto de golpear su espíritu, apareció un fuego sobrenatural que destrozó el espejo. Como resultado de esto, el diablo se molestó conmigo. El diablo, me preguntó por qué invoqué el espíritu de esa persona. Le recordé al diablo que me pidió que llamara a cualquiera que conociera. Finalmente me informó que estos grupos de personas, los cristianos, son personas inútiles en su reino. El espíritu del cristiano nacido de nuevo no puede simplemente aparecer así porque puede causar mucha disputa en el mundo oscuro. De hecho, Dios quería abofetear al diablo y causar una sacudida en su reino por invocar ese espíritu. Dios ha estado frustrando todos los esfuerzos del diablo para mostrarle que Él es Dios y que además de Él no hay otro Dios. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, su espíritu no puede aparecer con éxito cuando se lo invoca, porque si alguien lo intenta, Dios aplastará la cabeza del invocador. Yo viajé a algún lugar para una cruzada después de mi conversión, y cuando estaba testificando en el altar, un poderoso agente del demonio fue a su habitación interior para invocar mi espíritu, Grace. ¿Sabes lo que pasó? Me invocó 5 veces, pero el fuego inmutable del Espíritu Santo apareció en el espejo. Esto estaba más allá de su comprensión, por lo que tuvo que dejar todo. Corrió hacia el altar, me abrazó y me preguntó: pequeña niña, ¿qué poder estás usando? Le dije que no tenía otro poder que ese en el poderoso nombre y sangre de Jesús, porque la Biblia dice en el libro de 1 Juan 4:4, que mayor es el que está en mí, que el diablo, que está en el mundo. Aleluya. Ustedes, cristianos, no tienen que preocuparse por nada de lo que el diablo está haciendo, porque la batalla no es nuestra sino de Dios. Él luchará por sí mismo. Aunque la batalla puede ser dura, no podemos ser derrotados. 2 Crónicas 20:15b. Sin embargo, el diablo estaba empeñado en invocar a alguien a través del espejo para la destrucción y la sangre. Se invocó a una mujer caliente a cientos que va a la iglesia, pero no a una cristiana nacida de nuevo, y se usó una espada sobre ella y la sangre cubrió el espejo. Físicamente ella murió. Ahora puede ver la diferencia entre un cristiano tibio y un cristiano nacido de nuevo. El incendio apareció y causó estragos en el caso de la primera, la pura, pero no apareció fuego en el caso de la segunda, la tibia. Si un brujo quiere manipular a un cristiano nacido de nuevo, Dios a su vez tratará con usted, porque Él dice en el libro de Zacarías 2:8b que el que lo toca a la niña de sus ojos. Observaciones. El diablo trajo un espejo más grande y me dijo que iba a observar 2 grupos de personas. Miré al espejo y vi a 2 grupos de personas. Uno de los grupos de personas que vi estaban cubiertos con un fuego especial y vestidos con un traje militar con balas por todas partes. El fuego lo rodeó.
Uno no puede mirarlos a los ojos porque se veían muy imponentes y nos daban miedo. Habría una poderosa explosión de estas balas cuando ellos mencionan el nombre del hombre justo, Jesús. De hecho, habrá un desastre en el mundo espiritual. Cuando miré al espejo estaba más allá de mi comprensión de ver cómo un fuego ardía alrededor de alguien y la persona no se consumía. Daniel 3:21-25. Quiero decir que fue misterioso. Entonces le pregunté al demonio, ¿quiénes eran estas personas? En respuesta, me dijo que son locos. Le pregunté por qué los llamó locos. Él respondió diciendo que cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ellos, cuando están borrachos en el Espíritu Santo, actúan como locos en su reino. No pueden comprometerse con el diablo o negociar con él porque es una entidad inferior que se oponen a su reino y declaran sus acciones nulas y sin valor. Cuando el diablo dice que sí, dirán que no, y cuando él diga que no, dirán que sí, y se cumple lo que ellos, los cristianos, dicen. Yo 22:28. Como resultado de sus acciones, se les llama alborotadores espirituales. Pueden ofender al diablo y defenderse con el poderoso nombre de Jesús. Proverbios 18:10 dice: Torrefuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Si eres un cristiano devoto nacido de nuevo, estás cubierto con el fuego del Espíritu Santo y ningún poder puede manipularte porque tienes una seguridad estricta en Jesús, ya que él no puede ser destruido. La promesa de Dios sobre sus verdaderos hijos es segura. Salmos 91, 1:16, Éxodo 13, 21-22, Salmos 125, 1-2. Jesús en ti es más grande que el diablo. 1 Juan 4, 4b. Los cristianos poseen el poder más alto. Son la gente todopoderosa. Lucas 10:19, Marcos 6, 15-18. Si usted es un hipócrita o un hombre-mujer religioso, no puede estar cubierto. Debe tener una calificación en Cristo Jesús, nacer de nuevo. Juan 3, 3, 2 Corintios 5:17. El segundo grupo de personas que observé estaba desarmado volando como un papel sin nada que les diera cobertura. Le pregunté al demonio quiénes eran estas personas. En respuesta, el diablo dijo que son pañuelos en su bolsillo porque nada les está cubriendo. El diablo dijo que puede usarlos para limpiar su cara como quiera. Lo retuerce, los invoca y bebe su sangre como quiere. Estos son los incrédulos. Si no eres un cristiano nacido de nuevo, eres un simple pañuelo en el bolsillo del criminal condenado, el diablo, que solo es digno de muerte. La Biblia deja en claro que los incrédulos están condenados según lo registrado en el libro de Marcos 16, 16 y Salmos 1, 4. Pero puede negarse a ser un pañuelo en el bolsillo del demonio al entregar su vida en su totalidad a Dios, y el poder de Dios lo sacará del bolsillo del demonio para que pueda convertirse en un terror para el mundo oscuro. Usted es libre de hacer una pregunta similar como el carcelero en el libro de Hechos 16, 30b-31 ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. También dice Proverbios 18:10, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Hechos 4, 12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Querido lector, cree ahora para que puedas ser salvo. Después de ver todas estas cosas, me volví muy malvada en ese territorio. Posteriormente presenté 150 personas por invocación y luego fui nombrado secretaria en el mundo espiritual. Pero antes de que me permitieran manejar el cargo de secretaria sensible, me enviaron a la escuela demoníaca para hacerme capaz de ese puesto. Tenga en cuenta que completé mis estudios en el mundo del agua. Es decir, en el mundo demoníaco. Reuniones. Por lo general, en el aire y a veces en la nube 9, los demonios celebran sus reuniones donde planean contra los cristianos. En la nube 9, tienen un ejército invisible estacionado ahí para asegurarse de que las oraciones de los cristianos no lleguen a Dios. Daniel 10:13. Sin embargo, es raro que celebren una reunión exitosa porque el Espíritu Santo, referido como un chismoso por el diablo, lo revelaría a los cristianos nacidos de nuevo que luego orarán para causar confusión en el aire. Daniel 2:28, Romanos 8:26, 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo no es estático. Él es dinámico y está constantemente en movimiento. Cuando se juntan, los demonios, en el aire normalmente citan el Salmo 133, 1. He aquí lo bueno y lo agradable que es para los demonios, en lugar de decir hermanos,
morar juntos en la unidad. Cuando están de acuerdo, sus poderes serán efectivos. Los cristianos deben estar de acuerdo para un trabajo efectivo, Mateo 18:19, como los cristianos de la antigüedad. Hechos 1, 14, 2, 1, 46, 4, 24, 31 2.33. Cuando haya división entre los creyentes, prevalecerán los demonios, Mateo 12:25. Cuando se reúnen, los demonios, en la tierra, se trata de cómo obtener sangre y en esos momentos, citarán Mateo 7, 7, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Cabe señalar que solo pueden tomar con éxito la sangre de aquellos a quienes Jesús no es primer lugar en sus vidas. Se aconseja a los cristianos que se pongan de acuerdo en todos sus actos, para que nuestro Dios sea Dios de paz y no un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33, también deben reclamar las promesas de Dios por fe en Cristo como los grandes hombres y mujeres de Dios de la antigüedad. Capítulo 3. Sangre y medios para obtenerla. Los demonios no se alimentan de otra cosa que no sea sangre y cuando se alimentan de sangre, se vuelven poderosos en las operaciones. Una vez les pregunté a estos demonios por qué se alimentan de sangre. En respuesta, me dijeron que se había acordado en una reunión general del mundo espiritual demoníaco molestar a Dios alimentándose de la sangre del hombre, la imagen expresa de Dios. Génesis 1:26. Los demonios idearon medios físicos y espirituales para obtener sangre de los seres humanos. En el mundo de los espíritus, el diablo usa más a las agentes femeninas debido a su flexibilidad. Cuando los demonios llevan a un agente a su laboratorio, la operan y le colocan un tubo largo para que puedan chupar sangre, a través de ellas. En segundo lugar, usarían máquinas sexuales para evitar que ellas se cansen de los actos sexuales. Y luego también usarían 4 demonios sexuales internacionales para extraer sangre humana. Si la mujer es fea, le enviarán al laboratorio y la maquillarán para que parezca atractiva, encantadora y seductora. Medios físicos. Esos agentes del demonio aparecen físicamente en las carreteras. Si un agente ve un vehículo que se aproxima, lo detendrá para entrar, pero si reconocen que hay un cristiano nacido de nuevo con la influencia del fuego del Espíritu Santo en el auto, no lo intentarán parar. O si están dentro, luego bajarán del vehículo porque ningún agente del diablo puede resistir el fuego sobrenatural. Como cristianos, ellos están salvando la vida de muchas personas en los vehículos que ingresan todos los días porque cuando ellos, los agentes, los ven con el fuego del Espíritu Santo no pueden trabajar. Romanos 11, 30-31. Cuando los agentes del demonio entran en un auto y reconocen que no hay un cristiano nacido de nuevo en él, se sientan cómodamente e influyen y manipulan los ojos del conductor, haciendo que vean a un gran león rugiente que viene a devorarlo y se asustarán, haciendo que pierda el control del volante. Entonces ocurrirá un accidente. Felizmente ellos desaparecen antes del accidente, y luego colocan sus tubos espirituales en los cuerpos de las víctimas del accidente, informándolo y haciendo que la sangre fluya libremente a sus bancos de sangre internacionales o locales. El diablo también envía sus agentes a escuelas secundarias donde existen instalaciones de internado. Mientras los estudiantes inocentes duermen en sus camas por la noche, los agentes se convertirán en la brisa y volarán en los albergues. La sangre de los estudiantes sin el fuego del Espíritu Santo será succionada colocando tubos sobre ellos. En la mañana, las víctimas se debilitarían debido a la escasez de sangre. No estamos luchando contra carne y sangre. F. 6:12. El diablo también envía a sus agentes a alojarse en un área particular del océano para que si un barco se topa con esa área, se hunda o desaparezca. Hay, en el Océano Pacífico, un lugar llamado Triángulo de las Bermudas, la sede de los demonios en la Tierra. Si algún barco o avión cruza esa área, debe desaparecer. Por causa de esto, atraen a científicos del mundo y personas curiosas. También causan accidentes aéreos. Si un cristiano está en tal barco o avión, la persona no irá al mundo demoníaco sino que se encontrará con Jesús en un corto camino al cielo. Cuando un agente del demonio, mujer, que tiene un tubo de máquina sexual y 4 demonios sexuales internacionales, aparecen en el camino y ve venir un automóvil, ella lo detiene. Cuando un hombre no cristiano las ve, puede detenerse y darle un aventón. El agente atraería al hombre para que la lleve a un hotel. Cuando entra en contacto sexual con el hombre,
Chupa su sangre con la ayuda del tubo y transfieren al hombre los 4 demonios internacionales con 16 máquinas sexuales y enfermedades demoníacas. Estos demonios, a su vez, influyen a la víctima, el hombre, para que piense solo en mujeres. 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 Entonces buscará tener siempre sexo. En el proceso, ellos, los demonios, terminarán su sangre. Tú que no puedes quedarte sin mujeres, el diablo tiene una meta para ti. Es decir, el de obtener tu sangre. Es mejor que tengas cuidado con el tipo de personas que eliges en el camino, si te tomas en serio la vida. Esas enfermedades transferidas estarán en usted y ningún hospital convencional puede tratar un caso demoníaco. Si Dios no interviene, morirás en esa enfermedad e irás al fuego del infierno. Querido lector, arrepiéntete y acepta a Jesús y sé salvo. Hechos 17, 30-31, 2, 38-39, 3-19. Cristo vino a salvar a los pecadores. Lucas 19:10, 1 Timoteo 1:15, 2, 4. Sepan que estos demonios no pueden beber la sangre del cristiano nacido de nuevo porque es muy amargo para su gusto, ya que se ha mezclado con la sangre de Jesús. En el mundo de los espíritus, la sangre de un cristiano nacido de nuevo se considera un desperdicio, pero la sangre de un incrédulo es muy dulce en la boca del diablo y sus agentes. Si eres cristiano, di no pueden beber mi sangre en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes, los incrédulos, deben arrepentirse ahora para que su sangre se vuelva amarga para las huestes satánicas. Medios espirituales. El diablo mantiene su imagen en la casa de cada incrédulo y llega a través de la imagen suplantada en el mundo de los sueños. En el mundo de los sueños, existe la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Diferentes tipos de demonios con diferentes asignaciones operan en estas etapas. Tienen el mundo de los espíritus, el mundo oculto, el mundo de las serpientes y el mundo de las brujas. Si usted es una mujer incrédula casada, el diablo puede hacerse pasar por su esposo incrédulo, de modo que cuando esté dormida, verá que alguien viene a tener relaciones sexuales con usted. Como el demonio suplantador, el agente del demonio, tiene esta aventura contigo, lleva consigo el largo tubo con el que chupa y contamina la sangre. A partir de entonces, la mujer se despertará físicamente débil y con dolor en el útero. Lo mismo es aplicable a los hombres incrédulos. Pueden chupar la sangre, contaminarla, eliminar el esperma original e introducir un esperma caliente demoníaco. Esto sucede cuando el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer en el sueño. Cuando el hombre se despierta, se vuelve muy débil y cuando yace físicamente con su esposa, el hombre transferirá el esperma caliente demoníaco a ella, lo que en consecuencia derretirá al niño en el útero, causando un aborto espontáneo. Recuerda que los demonios no tienen órganos sexuales, pero a través de la suplantación, pueden tener uno falsificado. Si estás involucrado en una u otra de estas experiencias, la sangre de Jesús es muy ácida y es capaz de neutralizar cada obra venenosa del diablo. Ven a Cristo ahora porque Él es nuestro Salvador y Guardián. Efesios 5, 23b, 1 Timoteo 4, 10b, Salmos 32, 8b, Isaías 58 2.11. Hubo un día en que me presenté físicamente para una operación. Un hombre que me vio en el camino pensó que era un ser humano normal. Detuvo su auto y me invitó a acompañarlo a un hotel. Le aseguré que no había ningún problema, pero exigí que antes de ir al hotel me llevara a su casa. Él aceptó. Cuando entré en su auto, estaba tan emocionado porque pensó que había elegido a una mujer atractiva sin darse cuenta del hecho de que yo era un agente típico del demonio. Si vieras lo feliz que estaba, te sorprenderías. Nunca supo que iba a terminar él mismo. Solo lo miraba en silencio. Llegamos a su casa y extraje su sangre por los medios habituales, tubo largo. Mientras estábamos en la cama, le pedí al hombre que apagara la luz, pero él se negó. Luego yo cerré los ojos y la luz se apagó en su casa. Él salió corriendo para averiguar qué había pasado, pero descubrió que todas las demás luces estaban encendidas en el vecindario. ¿Qué le pasó a la suya?, preguntó. Luego buscó una lámpara, que encendió. Le pedí que lo pospusiera, pero se negó. De nuevo, cerré los ojos y la lámpara se apagó. Él se confundió. Cuando vi lo ansioso que estaba por la luz, me quedé callada. Mientras estábamos en la cama, rápidamente me transformé en un esqueleto y me levanté de la cama. El hombre no podía creer lo que veía cuando me vio de esta forma. Él comenzó a temblar.
Corrió hacia la puerta para escapar del horror, pero la puerta estaba cerrada. Buscó la llave pero no pudo encontrarla. Luego lo llamé y le pregunté si era consciente del hecho de que era estúpido. Él lo aceptó. Había aceptado que era un hombre estúpido porque había visto algo más allá de su comprensión. Le pedí nuevamente que me dijera si todavía necesitaba una mujer. Comenzó a llorar y logró decir que no necesitaba una mujer otra vez. ¿Por qué? Dijo que iría a la iglesia y conseguiría una esposa para él. Es mejor tener mucho cuidado con los tipos de personas que eligen el camino o carretera. Hay tantos espíritus y agentes del diablo que están arruinando la vida de las personas en el camino que fingen esperar a ser levantados por los hombres. Hay una necesidad urgente de que tengas a Jesús en tu vida. Querido lector, Cristo vino a salvarnos y redimirnos de todas nuestras iniquidades, opresión y de las manos de los malvados. Hechos 16, 31, Isaías 5, 3, Tito 2, 14, Apocalipsis 5, 9. Ven ahora a Jesús porque la oportunidad aún está disponible para que seas salvo. Capítulo 4. Esterilidad. En la mayoría de los casos, la esterilidad se debe a una causa espiritual. Si no eres un cristiano devoto nacido de nuevo, estás en problemas debido a los poderes de las tinieblas. Efesios 6, 12, 1 Pedro 5, 8. Normalmente transfieren al niño en el útero de la mujer al mundo oculto. Cuando se reúnen en su reunión en la cima del árbol, invocan al niño original desde el útero de la mujer embarazada y se lo comen y lo intercambian con otra cosa. Si eres una mujer que siempre reproduce o carga niños en el sueño, significa que en el mundo físico estarás reproduciendo o cargando demonios encarnados que crecerán convirtiéndose en agentes del demonio. Lo mismo le sucede a una mujer que se encuentra embarazada en el sueño. A veces colocan una serpiente en la parte privada de una mujer para que cuando se encuentre con un hombre, el esperma del hombre vaya directamente a la boca de la serpiente y acumule todo el esperma. Esto hace que sea imposible que el esperma entre en el sistema reproductivo de una mujer. A veces, colocaban una botella en el cuerpo de la mujer con el único propósito de recoger el esperma que podría ir al útero, pero la mujer no sabrá lo que está sucediendo. Además, pueden colocar una piedra en el útero de una mujer para bloquear a cualquier niño que se forme en ella. Todas estas operaciones son espirituales, pero no se asuste si la está afectado de una u otra forma. Tienes un redentor, quiero decir que puedes ser entregada. Joel 2:32, Éxodo 3, 8, Jeremías 1, 8. Mi querido pueblo, si invocas al Señor, serás salvo. Romanos 10:13. La Santa Biblia lo registra en el libro de Mateo 15:13, que toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada y que Dios envió a Jesús al mundo para estropear las obras del diablo, incluyendo desnudez, ya sea espiritual o física. Colosenses 2:15. Simplemente entrega tu vida a Jesús ahora y pídele que te perdone todos tus pecados y que te dé fuerzas para abandonarlos. Entonces algo nuevo sucederá en tu vida y te convertirás en una nueva criatura. Proverbios 28:2.13, Hechos 22:16, Hebreos 9, 11-15, 28 y Corintios 5, 17, actividades en el mundo de los sueños. En el mundo de los sueños se invoca a los espíritus de los que no han nacido de nuevo. El fuego se enciende aún más en el espíritu de esas almas no regeneradas, que eventualmente causan calor interno en los cuerpos. Cuando duermes y te alimentas con comida en el mundo de los sueños, debes saber que es sangre que se usa para preparar la comida que comes en el sueño. También estás siendo iniciado en el mundo demoníaco en el aire. Entonces comenzarías a volar como ellos. El diablo ha decidido que, dado que está bebiendo sangre directamente, también hará que las personas beban sangre indirectamente, de modo que el día de la rendición de cuentas, todos los que se alimenten de sangre indirectamente serán responsables de ello. Génesis 9, 6. El diablo es un tramposo. Cuando duermes y te ves nadando en el agua, significa que has sido iniciado en las operaciones demoníacas en el agua. Mientras duermes, tu alma aparece en el agua porque eres su propiedad iniciada. Cuando también duermes y ves una mascarada que te persigue en el mundo de los sueños, esto indica claramente que has sido iniciado en los demonios del cementerio. Es del cementerio que los demonios malvados infligen a personas cuyos nombres han sido escritos para la locura. Los demonios también invocan el cerebro de las personas, estudiantes, en el cementerio y reemplazan el original con una canasta para que, sin importar cuánto trabajen en la lectura, no se retengan nada.
Dios le ha dado a todos una memoria retentiva y no un canasto ni un cerebro de pez. Te aseguro que cuando te rindas a Jesús, Dios quitará la cesta o el cerebro de pescado y restaurará el cerebro original para que te conviertas en una nueva entidad. Según el Señor Jesús, el diablo es un ladrón, Juan 10:10. Gloria a Dios porque tenemos un Redentor, Lucas 1, 67-75, Éxodo 6, 6-7, solo porque fuiste hecho a imagen de Dios, eres capaz de ser productivo y creativo como Dios. Amén. Génesis 1:26, Proverbios 18, 21. Cuando ves serpientes que te persiguen en el sueño, significa que has sido iniciado en el mundo de las serpientes, es decir, alguien te ha iniciado en ese mundo y solo se necesitará la gracia y el poder de Dios para desconectarte de ese mundo. John 8, 32-36, Hebreos 2:15. Hermanos y hermanas, corran a Jesús por seguridad hoy, Hebreos 7:25. También hay una mujer demoníaca que viene al mundo de los sueños para dar el espíritu de brujas y magos a los niños pequeños a través de regalos y comida. En consecuencia, ves niños pequeños que se convierten en reyes en el aquelarre de brujas y magos. Los padres deben esforzarse por entrenar a sus hijos en el temor de Dios. Proverbios 22:6. El temor de Dios es odiar el pecado y es el comienzo de la sabiduría. Proverbios 1, 7, 9-10. Cuando duermes y ves que alguien viene a servirte bebidas en el mundo de los sueños, el resultado sería que tengas ganas de beber cuando te despiertes porque te han dado una bebida en el mundo de los sueños. Si usted no es creyente, beberá y se embriagaría porque carece del poder para superar el impulso de beber. Si a un cristiano nacido de nuevo se le da de beber en el sueño, estará borracho en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es más intoxicante que el vino y puede orar durante todo el día sin cansarse. También hay una mujer que aparece en el sueño para decirle a las personas que orinen o que se mojen en la cama. Es por eso que ves, en la mayoría de los casos, un adulto todavía mojando la cama. Este es un asunto espiritual. Si su hijo adulto tiene ese problema, no lo golpee. Lo que ella necesita es liberación. Ore por tal niño fervientemente, porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino fuerzas satánicas, Efesios 6:12. Y él y ella serán liberados. Si usted es una mujer y tiene un bebé recién nacido que no prueba la leche materna, significa que está siendo alimentada con sangre en el mundo de los sueños. Lo que sucede es que colocaron una serpiente con 2 cabezas en el seno de la madre que succiona la leche dulce del seno y empuja la leche demoníaca amarga para que cuando el niño pruebe el seno físicamente, al niño no le guste su sabor. El niño será alimentado con la sangre en el mundo de los sueños. Tal bebé tendrá un alto nivel de operación demoníaca en ese mundo e incluso comenzará a librar una guerra contra la madre. Si tienes un niño que no chupa el pecho, la única salida es orar para neutralizar cada pecho demoníaco y amargo. Éxodo 15, 23-25, Efesios 5, 23b. También les dan a las personas bolsillos con agujeros en el mundo de los sueños para que, sin importar cuánto esas personas acumulen dinero, no quede en sus manos. ¿Hay dificultades y obstáculos en tu vida o en tu camino? Ven a Jesús, que tiene el poder de romper cada yugo y resolver todo tipo de problema que te confronta. Isaías 10:27, 61, 1-3, Lucas 4, 18-19. Capítulo 5. Cómo Satanás y sus agentes atacan a los cristianos. Nosotros, los cristianos, debemos tener en cuenta que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares altos. Efesios 6:12. También 1 Pedro 5:8 dice, sé sobrio, mantente alerta a causa de tu adversario el diablo, como un león rugiente camina, buscando a quien devorar. Conociendo estos hechos, la Biblia nos da 7 armas en Efesios 6:11-18 para luchar contra el diablo. Estas son la verdad de la justicia, el evangelio de la paz, la fe, el casco de la salvación, la palabra de Dios y la oración sin cesar. Con toda la armadura de Dios sobre nosotros, estamos completamente cubiertos. Los cristianos están siendo atacados de diferentes maneras debido al poder que poseen. Son las personas todopoderosas que el poder demoníaco no puede cambiar ni manipular. Cualquiera que quiera manipular a los cristianos nacidos de nuevo está jugando con fuego. Dios lo aplastará porque los cristianos son la niña de los ojos de Dios.
Zacarías 2, 8b. La Biblia registra que mayor es el que está en los cristianos que el diablo, que está en el mundo, 1 Juan 4, 4b, y que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por medio de Dios para derribar de fortalezas. 2 Corintios 10, 3, 6. También la Biblia dice que los cristianos están sentados en los lugares celestiales con Jesús muy por encima de los principados y poderes. Amén. Hermoso. Efesios 1, 19-23, 2, 6. En el mundo de los espíritus, todos tienen un pozo satánico, las personas. Cuando eres un cristiano nacido de nuevo, el poder de Dios te sacará del pozo donde el diablo ha estado marchando sobre tu cabeza. Por el hecho de que ahora eres el Hijo de Dios, Juan 1:12, te convertirás en un terror para el diablo y su reino. Pero los incrédulos siempre están en el pozo donde el demonio marcha sobre sus cabezas. Dios ha dado a los cristianos poder, autoridad y dominio sobre el diablo a través de su Hijo Jesús, Colosenses 1, 16-29, Lucas 10-19, Marcos 16, 18. Así que levántate y comienza a marchar sobre la cabeza del demonio porque él pertenece al suelo, Lucas 10-19. El diablo estaba confundido con el tipo de poder que poseen los cristianos. En consecuencia, fue a su computadora y sopesó el poder de los cristianos, y descubrió que los cristianos están a 100 grados Celsius automáticamente. Llegó a la conclusión de que están demasiado calientes para él si los deja solos. Entonces pensó en reducir el poder a 85 grados centígrados. Según el diablo, cuando los cristianos son muy calientes, el poder del Espíritu Santo en ellos es demasiado para él, el diablo, porque generalmente son terribles a una frecuencia tan alta que causan un desastre en su mundo malvado. Con tal grado o poder, pueden, los cristianos, subir una escalera resbaladiza en el mundo espiritual que ningún demonio puede subir y puede dominar la maldad en lugares altos y bajos. Un cristiano es poderoso cuando está orando. 1 Tesalonicenses 5:17, Lucas 18, 1, Romanos 12, 12b, Mateo 26 2.41. Un cristiano sin oración es un cristiano impotente. Un cristiano sin oración se ve muy vacío y no es caliente. A través de las oraciones, el cristiano puede detener todas las acciones satánicas. El diablo conoce el poder en la oración. Así que él intenta por todos los medios hacer que los cristianos sean impotentes inyectando algunos líquidos espirituales en ellos para que les resulte difícil orar fervientemente. Cuando tal cristiano ya no está a la altura de las expectativas como cristiano, ella comienza a caer en el pozo satánico. Entonces, el diablo puede tener acceso para inyectarle más líquidos para que el fuego del Espíritu Santo en ella se reduzca gradualmente a través de la falta de oración. Un tipo de inyección que el diablo administra a los cristianos es el espíritu de la pereza acompañado del espíritu de miedo. La Biblia registra en 2 Timoteo 1, 7 que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Romanos 12:11 se nos exhorta a no ser perezosos en los negocios sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.